Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, queridos amigos, queridas amigas, tengo el gusto, el honor de presentar ante ustedes un libro fundamental para la historia de México, para comprender el fenómeno social que se suscitó en la época de 1910, precisamente en el contexto de la Revolución Mexicana. Este texto fue elaborado en 1908 por el que llegó a ser presidente de México, aun cuando después hubo un desenlace fatal y trágico, Francisco I. Madero. El texto que el día de hoy voy a leer con ustedes precisamente es La sucesión presidencial en 1910. La sucesión presidencial en 1910. Este texto fue escrito por Francisco I. Madero en 1908 y prácticamente por las mismas fechas apareció. Este texto, queridos amigos y amigas, lo he escogido precisamente en el marco de esta celebración por las fiestas patrias que está a punto de conmemorarse. Ya viene el 15 de septiembre, también vienen aquellos acontecimientos que precedieron en un 13 de septiembre. De tal manera que este texto, de alguna forma, viene a recordarnos una y otra vez cuál es la tarea, cuál es la misión de todo ciudadano que haya nacido en esta patria, en México. Y bueno, antes de entrar de lleno en materia, queridos amigos y amigas, antes de abrir por completo el abanico de posibilidades, quiero dedicar este video a un maestro y amigo, Francisco Vaca. Él es un historiador, un antropólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y en este momento está fungiendo como docente en una prestigiosa escuela del sur de la Ciudad de México, específicamente por el rumbo de Agrícola Oriental, cerca de la Avenida Sur 20. Y bueno, entonces para este colega y amigo, maestro Francisco Vaca, esta obra va a ser consultada el día de hoy. Vamos a leer las páginas iniciales y bueno, esperando sea de su enorme agrado, vamos a comenzar con la lectura de la sucesión presidencial en 1910, escrita por Francisco I. Madero. Bueno, lo primero que tengo que decirles, queridos amigos y amigas, es que justo el pasaje que en breve voy a leer puede ser un pasaje que se debiese leer, desde mi humilde punto de vista, todos los días de nuestra vida, porque precisamente estos pasajes son los que nos recuerdan cuál es nuestro destino glorioso, el servir a la mejora de nuestra patria, a la mejora de las condiciones culturales, sociales, políticas, económicas. Tenemos un destino glorioso que todavía no ha sido alcanzado del todo, que se ha hecho mucho trabajo, que se ha dado mucho esfuerzo, pero todavía estamos en vías de desarrollo. Para todos aquellos y aquellas que tienen a bien el anhelo, el deseo de proyectar a México como una potencia en todos los aspectos, pero particularmente desde el ámbito cultural, está consagrado también este video. Bien, pues escuchen este pasaje, queridos amigos, es el comienzo prácticamente de esta obra, La sucesión presidencial en México, en 1910, escrita por Francisco I. Madero. Dice Francisco I. Madero: la realización del grandioso ideal democrático, consistente en la reivindicación de nuestros derechos, a fin de dignificar al ciudadano mexicano, elevarlo de nivel, hacerle ascender de la categoría de súbdito a que prácticamente está reducido y llevarlo a la de hombre libre, a fin de transformar a los mercaderes civiles aduladores en hombres útiles a la patria y en celosos defensores de su integridad y de sus instituciones. Por este motivo, quiero presentar un homenaje de respeto a esos modestos luchadores a quienes no han arrendrado
las persecuciones, la prisión, los sarcasmos, los insultos y las privaciones de todas clases. A quienes no ha podido seducir el ofrecimiento de brillantes posesiones oficiales, pues han preferido vivir pobres, pero con la frente muy alta, perseguidos, pero con la noble satisfacción de que servían a su patria, oprimidos, pero alentando siempre en su corazón el ideal de libertad. A estos valientes paladines, la patria sabrá premiar sus servicios, pero entre tanto, sepan que sus esfuerzos no han sido estériles, que la semilla que pusieron en el surco y que con perseverante celo han protegido contra el vendaval, ha germinado ya, y que el árbol de la libertad crece lozano y vigoroso, para muy pronto protegernos con su sombra bienhechora. Por último, dedico este libro, dice Francisco I. Madero, a todos los mexicanos en quienes no haya muerto la noción de patria y que noblemente enlazan este ideal con la de libertad y de abnegación, a esa pléyade de valientes defensores que nunca han faltado a la nación en sus días de peligro y que ahora permanecen ocultos por su modestia, esperando el momento de la lucha en que asombrarán al mundo con su vigorosa y enérgica actitud. A esos valientes paladines de la libertad que ansiosos aguardan el momento de la lucha, a esos estoicos ciudadanos que muy pronto se revelarán al mundo por su entereza y energía. A todos aquellos que sientan vibrar alguna de las fibras de su alma al leer este libro, en el cual me esforzaré por hablar el lenguaje de la patria. Ahí está, queridos amigos, este primer pasaje, un pasaje amplio, pero como ustedes lo han podido escuchar, es un pasaje sumamente emotivo, sumamente conmovedor, que está marcado precisamente por ese deseo de liberación, ese deseo de transformación, de que las condiciones prevalecientes hasta ese momento, el centralismo, el absolutismo, la tiranía, vengan a dejarse de lado. Bien, pues esto es lo que nos dice Francisco I. Madero precisamente en las páginas iniciales. A continuación escuchen, por favor, otro tipo de recomendaciones que hace Francisco I. Madero a quienes tienen también como él el deseo de transformación. Dice Francisco I. Madero: comprendí que los aspirantes a un cambio en el sentido de ver respetada nuestra Constitución, nada podíamos esperar de arriba y no debíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Comprendí que los aspirantes a un cambio en el sentido de ver respetada nuestra Constitución, nada podíamos esperar de arriba y no deberíamos confiar sino en nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, el problema para reconquistar nuestros derechos se presentaba de dificilísima solución, sobre todo para los que, satisfechos como yo de la vida, encerrados en su egoísmo y muy contentos con que se les respetaran sus bienes materiales, no se preocupaban grandemente en estudiar tal problema. Aquí, queridos amigos, se deja traslucir ese asunto analítico, ese momento en el cual Francisco I. Madero se vuelve autocrítico y está denunciándose a sí mismo esa falta de actividad, esa falta de reflexión, esa falta de profesionalismo. Se ha quedado dormido bajo sus laureles y dice: ha llegado el momento de despertar. Por eso dice: el problema para reconquistar nuestros derechos se presentaba de dificilísima solución, sobre todo para los que, satisfechos como yo de la vida, encerrados en su egoísmo y contentos con que se les respetasen sus bienes materiales, no se preocupaban grandemente en estudiar tal problema. Ahí está entonces ese juicio fuerte, pero también nos habla de la grandeza de Francisco I. Madero, porque es capaz de ponerse también él bajo la lupa
de la observancia. Y ahora, fíjense muy bien lo que nos dice. Empezaba a sentirse la falta de esas garantías que nos otorga la Constitución. Ahí se está refiriendo al régimen, obviamente, del general Porfirio Díaz. Y nos dice entonces, empezaba a sentirse la falta de esas garantías que nos otorga la Constitución. Algunos amigos míos y yo, llenos de noble indignación, pudimos percibir distintamente los fulgores siniestros de aquel atentado. Se refiere a un atentado que se suscitó en la parte norte del país y que fue lo que originó que se diese este cambio, que se tomara esta decisión, que se eligiera una actitud más contundente, más enérgica para hacer frente a ese régimen represor. Entonces, por ello dice, algunos amigos míos y yo, llenos de noble indignación, pudimos percibir distintamente los fulgores siniestros de aquel atentado que con su luz, tinta en sangre, alumbraba nuestras llagas y comprendimos que el sutil veneno invadía lentamente nuestro organismo y que al tenerlo dentro nuestro nos esforzábamos en ponerle remedio enérgico y eficaz. Pronto nuestro mal sería incurable de no combatirlo, y debilitados por él, no tendríamos fuerzas para luchar contra alguno de los huracanes y de las tempestades que nos amenazaban, y estaríamos expuestos a sucumbir al primer soplo del vendaval, peligrando hasta nuestra nacionalidad. Estamos viendo cómo aquí Francisco I. Madero está apuntando de alguna manera una posible invasión extranjera, incluso pues la pérdida de la soberanía nacional, y por ello dice, después del atentado nos vimos en la necesidad de tener que participar activamente, ya no solamente de lejos, sino ya entrando de lleno en la trinchera de esta lucha política. Bien, entonces, después del atentado, hacia 1905, Madero va a convocar a lo que se le llama una convención electoral y va a presentar su plan político. ¿Qué era lo que pretendía en ese plan político? Nos dice Madero lo siguiente. En ese plan se establecía el principio de no reelección para el gobernador y presidentes municipales y se apremiaba al nuevo mandatario para que dedicara todos sus esfuerzos al fenómeno de la instrucción pública, sobre todo a la rural, tan desatendida en nuestro estado y en toda la República. Igualmente se trataban otros puntos de buena administración. Ahí está entonces lo que Madero está tratando de poner en evidencia. Nos dice, en ese plan se establecía el principio de no reelección para el gobernador y presidentes municipales y se apremiaba al nuevo mandatario para que dedicara todos sus esfuerzos al fomento de la instrucción pública, la educación pública, sobre todo a la rural, tan desatendida en nuestro estado y en toda la República. Igualmente se trataban otros puntos de buena administración. Entonces, el problema del rezago educativo, el problema, por ejemplo, de las mejoras en el ámbito cultural, todo lo que tiene que ver con las reformas estructurales en materia de educación, han sido una constante a lo largo de los siglos, pero específicamente ya en la vida independiente de México, como se ha denominado, encontramos que hacia 1910 está este rezago más que evidente y se está marcando sobre todo en el sector rural. Entonces ahí está también esta declaratoria en la sucesión presidencial en 1910 que hace Madero para poderse pronunciar al respecto. Escuchen ahora lo que dice Madero. Al día siguiente de obtenido el triunfo, tendríamos que sostener una lucha tremenda contra el gobierno del centro,
que de modo ostensible apoyaba la candidatura oficial, y retrocedimos ante esa idea, no por miedo, sino por principio, porque no queremos más revoluciones, porque no queremos ver otra vez el suelo patrio ensangrentado, cubierto con sangre hermana, porque tenemos fe en la democracia. Los triunfos que se obtienen por el sistema democrático son más tardíos, pero más seguros y más fructíferos. Ahí está también un rasgo de nobleza de este espíritu ansioso de libertad, de la mejora en las condiciones sociales, por la reivindicación de la justicia. Nos está diciendo Madero, nosotros no queremos que corra la sangre, no queremos revoluciones, no queremos revueltas. Simplemente nosotros estamos tratando de ser fieles a nuestros principios y no queremos ver una vez más ensangrentada nuestra patria, a nuestra patria. Ahí está precisamente también el resguardo de la integridad de los ciudadanos, de los componentes de nuestra nación. Hondas reflexiones, continúa Madero, hondas reflexiones nos surgieron estos acontecimientos que fueron para nosotros una gran enseñanza y proyectaron luz vivísima sobre el problema cuya solución cada día nos apasionaba más. Esta temporada de lucha había templado nuestro carácter, nos había puesto frente a frente con los grandes intereses de la patria. Tan seriamente amenazados, había sacudido ese letargo en que desde tantos años yacíamos y nos había hecho vibrar al unísono de nuestras grandes aspiraciones, cuyos ejemplos habíamos tomado por modelo y nos esforzábamos a imitar. Es decir, la historia inmediata de los grandes próceres, de la Constitución del 57, de toda la tradición de Juárez, de los hermanos Lerdo y de muchos otros más y muchas otras más que participaron en una reforma jurídico-eclesiástica. Dice aquí Morelos, hondas reflexiones nos surgieron de esos acontecimientos que fueron para nosotros una gran enseñanza y proyectaron luz vivísima sobre el problema cuya solución cada día nos apasionaba más. Esa temporada de lucha había templado nuestro carácter, nos había puesto frente a frente con los grandes intereses de la patria, tan seriamente amenazados. Había sacudido ese letargo en que desde tantos años yacíamos y nos había hecho vibrar al unísono de nuestros grandes hombres, cuyos ejemplos habíamos tomado por modelo y nos esforzábamos en imitar. Aquí, ahora, a continuación, Francisco y Madero habrá de resaltar un rasgo de la personalidad del carácter de los mexicanos y nos dice con lente clínico este juicio. Quizá pueda parecer severo, sin embargo, tal vez no tardemos mucho en identificar que Madero efectivamente tiene un grado importante de razón. El carácter de nuestra raza, que es de suyo impulsivo, capaz de un gran esfuerzo en un momento dado, pero incapaz de sostener una lucha prolongada. Esto al menos en el terreno de las ideas. El carácter de nuestra raza, que es de suyo impulsivo, capaz de un gran esfuerzo en un momento dado, pero incapaz de sostener una lucha prolongada. Entonces tenemos ímpetu, tenemos brío, tenemos empuje, pero nos hace falta constancia, nos hace falta determinación para concluir lo que hemos empezado, para poder llegar a donde nos hemos planteado. Eso es lo que nos dice también en este libro sumamente revelador, que se llama La sucesión presidencial en 1910, escrito por Francisco I. Madero. Ahora bien, fíjense lo que nos dice Madero. Se está refiriendo a las cúpulas
altas, a las cúpulas elevadas de la política y también a todas aquellas personas que comulgan precisamente con las altas esferas del poder. Dice aquí, dado por las clases directoras, cunde rápidamente al grado de que pronto llega a considerarse el servilismo como una de las formas de la cortesía. En las grandes esferas, pronto llega a considerarse el servilismo como una de las formas de la cortesía, como el único medio de satisfacer todas las ambiciones que quedan cuando se ha destruido en los ciudadanos la noble ambición de trabajar por el progreso y el engrandecimiento de la patria. Entonces, cuando ya se ha destruido esto que es sumamente importante, la ambición noble de trabajar por el progreso y el engrandecimiento de nuestra patria, y solo queda lugar para pensar en el enriquecimiento personal, familiar, sectario, etc., y de disfrutar de todos los placeres materiales. Entonces, esto, nos dice Madero, se ha estado fomentando desde las clases de la alta política, en las altas esferas del poder. Estos placeres, continúa Francisco y Madero, llegan a ser el único campo de actividad para los habitantes de un país oprimido, puesto que, no habiendo libertad, les están vedados los vastísimos campos que ofrecen las prácticas democráticas, que son las que necesita el pensamiento para elevarse sereno a las alturas donde se encuentra la clarividencia necesaria para discurrir sobre los negocios públicos. Es decir, la ostentación, la riqueza, la comodidad excesiva nos colocan en un espacio de confort donde somos capaces de dar la espalda a lo más noble, a lo más patriótico, a lo más honorable. Ese es el riesgo. La consecuencia inmediata es el enervamiento de los pueblos, la muerte en su germen de las nobles aspiraciones, la pérdida de la idea de su responsabilidad para con la patria, resultando que cuando llegan los momentos de supremo peligro, el pueblo permanece indiferente. La patria se encuentra sin defensores porque sus hijos la han olvidado y la dejan caer inerme bajo los golpes del invasor extranjero. Como pueden escuchar, queridos amigos y amigas, hoy en este día, en la Sinfonía del Pensamiento, su servidor y amigo Isaías Cipriano, pues tiene el gusto, el agrado de presentar estos pasajes que son sumamente reveladores. Nos están mostrando a un Francisco y Madero con una sensibilidad, con una profundidad reflexiva, también con un estilo bastante sobrio de escritura. Tiene precisamente ese sello, tiene esa elegancia para poder mostrar su capacidad, su educación. Dice Madero, los que llevan una vida regalada, tranquila, indiferente, entregados a las mil diversiones que proporcionan las bagatelas que acompañan a nuestra civilización, los que solo se preocupan por su bienestar material, encontrarán sin duda que soy un espíritu pesimista, que veo todo con colores demasiado sombríos. Pero que esas personas se tomen la molestia de hojear la historia y verán la suerte que han corrido los pueblos que se han dejado dominar, que han abdicado de todas sus libertades en mano de un solo hombre, que han sacrificado la idea de patriotismo, sinónimo de abnegación, a la del más ruin de los egoísmos, que han dejado de preocuparse de la cosa pública, de la república, para ocuparse exclusivamente de sus asuntos privados. Pues bien, esta es la situación por que atraviesa actualmente la República Mexicana y me esforzaré en hacer su pintura con colores tan vivos
que logre comunicar mi zozobra e inquietud a todos mis compatriotas, con el objeto de que hagamos todos unidos un vigoroso esfuerzo para detener a nuestra patria en la pendiente fatal por donde la impulsan los partidos del actual régimen de cosas. Detener a nuestra patria en la pendiente fatal por donde la impulsan los partidarios del actual régimen. También procuraré estudiar fríamente el modo cómo podrían organizarse los elementos que tengan el deseo de colaborar a tan magna obra y las probabilidades de éxito de un partido que se organizará con tal fin. Es decir, Madero tiene la idea de poder ofrecer una solución, de no solo hacer lo que se conoce como un trabajo de crítica destructiva, no solamente es una crítica hacia lo negativo, sino que también quiere hacer su propia aportación. Y justamente, queridos amigos y amigas, en esta obra, La sucesión presidencial en 1910, Francisco I. Madero nos habrá de dar una panorámica, una perspectiva, una forma de enfocar, de analizar la situación nacional desde la óptica histórica. Queridos amigos y amigas, hasta aquí he dejado estos pasajes, la lectura de estas páginas, esperando que hayan sido de su enorme agrado. Pero vale mucho la pena volver una y otra vez sobre estas páginas porque nos están revelando a un Francisco I. Madero comprometido con su patria, a pesar de que tenía condiciones nobles, aristocráticas, de buena posición económica. Esto no fue suficiente para acallar las voces de su interior, las voces de su corazón, de su amor por México, y fueron más grandes sus deseos, sus anhelos de ver que la justicia no se encuentra simplemente como un adorno, sino que la justicia se hace valer y se tiene que respaldar en todo momento y en todo lugar. La lectura de este texto bien puede llevarnos a emitir juicios que estén asentados no sobre la superficie, no sobre una perspectiva simplemente de corta mira, sino por el contrario. Precisamente son estos forjadores de la patria quienes incluso como Madero han tenido que padecer la intolerancia, la reacción, la violencia, el contraataque y han tenido que ir a la muerte en aras de buscar unas condiciones más justas, más equitativas, más humanitarias. Es por eso, queridos amigos y amigas, que en este su canal, La Sinfonía del Pensamiento, hoy en este día, pues estamos comprometidos con la lectura de un texto bastante singular. Entonces, que quede bastante constancia de que si algo queremos resaltar de entre todo lo que se haya leído, es precisamente estas páginas con las cuales ha comenzado este video y con las cuales habrá de terminar. Escuchen muy bien y con esto cerramos el bloque de este capítulo dedicado a Francisco I. Madero y a un espacio de la historia mexicana bastante fructífero, bastante fecundo, que todavía está dando mucho material, mucho terreno para los historiadores. Entonces cierro con este pequeño pasaje. Por este motivo quiero presentar un homenaje de respeto a esos modestos luchadores a quienes no han arredrado las persecuciones, a quienes no han intimidado las persecuciones, la prisión, los sarcasmos, los insultos y las privaciones de toda clase, a quienes no ha podido seducir el ofrecimiento de brillantes posesiones oficiales
pues han preferido vivir pobres, pero con la frente muy alta, perseguidos, pero con la noble satisfacción de que servían a su patria, oprimidos, pero alentando siempre en su corazón el ideal de libertad. Damas y caballeros, queridos amigos y amigas, muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Hasta la vista.